buenos días, Honduras. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. Sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Vamos con este tema del cierre del proceso electoral general que se ha concluido ya con la declaratoria parcial por parte del Consejo Nacional Electoral en el nivel electivo de diputados y también de corporaciones municipales. Para abordar tan importante tema me acompaña el analista Leonel Núñez. Buenos días, abogado, que esté muy bien. Buenos días, licenciada Kimberly, pues contento de estar aquí nuevamente. También me acompaña el diputado del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir vía Zoom. Estamos aquí y gracias por compartir este panel el día de hoy y estamos aquí en disposición para poderle despejar cualquier interrogante. En breves instantes también estará con nosotros Aristides Mejía. Vamos a comenzar con el analista Leonel Núñez. ¿Cómo ve este cierre parcial en torno al proceso electoral general que se da ya prácticamente por concluido? Bueno, como empezó el proceso con bastantes dificultades por parte del Consejo, pues termina nuevamente con ciertas dificultades. Soy de criterio que lo que empieza mal, pues de una u otra forma, pues termina mal. El proceso, pues gracias a Dios se llevó a cabo, aún con todos estos inconvenientes que se estaban dando a última hora, tanta improvisación que se estaba dando, sin embargo, pues se llevó a cabo porque la población realmente queríamos ir a un proceso electoral. Eso fue fundamental. Aparte de toda la logística que por experiencia tienen las Fuerzas Armadas, que también hicieron mucha ayuda en el hecho de poder desplegar las diferentes mesas electorales a nivel nacional. Así que los hondureños pues estamos contentos en el sentido que se llevó a cabo el proceso, no todo aquello que se manejaba, que se podía o no se podía dar, pues quedó totalmente despejado. Lo único que queda pues son algunos malsabores en los que son los candidatos a diputados, en donde hay muchos que todavía se sienten afectados. Juan Carlos Elvir, ¿sus consideraciones? Bueno, yo en primer término creo y valoro que este proceso electoral sui generis en la historia de Honduras, por primera vez se empieza a notar alguna acción referente al tema de la aplicación de justicia electoral. A partir del 2009, que se separa el voto de diputado y que con ello se ha aumentado la cantidad de fraudes electorales, y digo no por la acción de diputados, sino que porque la práctica en nuestro medio ha sido permanentemente fraudulenta. Yo vertía una opinión a una de las consejeras el día de ayer, basada en una opinión pública vertida, que se decía que este era el proceso electoral más transparente. Mi opinión es que este es el proceso electoral menos tramposo que ha habido en los últimos tiempos y menos fraudulento. Eso indica muy claramente que se empieza a hacer acción contra la impunidad electoral, que era revertir aquella expresión que lo que no pudo defenderse el día de las elecciones ya no se defendió. Y eso indica muy claramente una buena señal institucional que habrá que buscar la manera de perfeccionar operativamente y jurídicamente para lograr un proceso electoral robusto, una institucionalidad electoral con credibilidad y obviamente también pasar y traducir esa responsabilidad a los niveles que competen, porque el Consejo Nacional Electoral en alguna medida ha delegado a institucionalidades políticas, que son los partidos políticos, sus representantes, a la ciudadanía en alguna parte de la película. Y por consiguiente, esa responsabilidad, esta cadena de mando, tiene que intentar tener un nivel de autoridad y moral más alta, y por consiguiente vendrá un proceso en el cual se deberá depurar gran parte del proceso para lograr con ello que no solo se ataque al Consejo Nacional Electoral, sino toda la institucionalidad del sistema electoral, y que por consiguiente a través de eso se logre la credibilidad que la ciudadanía hoy en día siente que su sistema electoral funcionó y que por consiguiente debe de ser fortalecido. Abogado Leonel Núñez, ¿qué podemos mejorar en torno a este proceso? El tema del TREC funcionó, el sistema biométrico también, ¿considera usted que fueron puntos a favor de este proceso electoral general? Mira, hay varias cuestiones que se dieron, que al momento de empezar a analizar todo lo que es el proceso, por ejemplo, en lo particular, hubieron, digamos, aquí en Distrito Central, votaron 496,000 personas para presidente, pero votaron 490,000 personas para la alcaldía. Entonces es la pregunta, ¿dónde están las otras 6,000 marcas? O sea, porque si votaron 1,000 para presidente, tienen que haber votado 1,000 para alcalde. Entonces esas son las cuestiones, las interrogantes que uno tiene. O sea, ¿qué pasó al final con la revisión? Entonces a eso me refiero yo. Comparto lo que dice
el ingeniero Elvira al manifestar, bueno, esta es la elección menos tramposa, pero hay que mejorarla. Creo que donde está la deuda es en aquella parte de diputados, en esa parte donde hubo bastante manipulación por parte de muchas juntas electorales. Y lo otro, si bien es cierto, existen ahorita como 5 personas procesadas por el Ministerio Público, no es menos cierto que en las elecciones internas del 14 de marzo hubieron una cantidad enorme de personas que se quejaron de que hubo fraude en muchas mesas. Y en aquel momento se pidió que se actuara, porque no era posible que aquellas personas que participaron en una junta receptora de votos en la elección interna fuera a participar también en una junta receptora de votos en la elección general. Sin embargo, no se hizo nada en aquel momento. Hasta ahorita se está haciendo por presión de la misma población, porque si no hubiese presión de la misma población para poder señalar a aquellas personas que se prestan de pronto a hacer cosas incorrectas en una mesa, no se estaría haciendo nada. Y no quiero ser negativo al momento de expresar, simplemente yo creo que uno debe hacer las críticas de forma bastante objetiva y manifestar la verdad. Desgraciadamente el Consejo Nacional Electoral, sus miembros les quedó muy grande la camisa y lo que vengo sosteniendo hace un año lo sostengo todavía. ¿Por qué? Porque se demuestra ahorita, por ejemplo, que hay tantos errores que pasaron en el TREP, hay tanta revisión de oficio que hicieron, hay tanta queja de parte de muchos candidatos en donde hay procesos en donde inclusive se tienen que repetir por la cantidad de inconsistencias que se han dado. Mire, en un proceso, en una fábrica, por ejemplo, cuando producen 10,000 productos, cuando hacen una revisión de calidad y miran que hay 350 productos que han salido malos, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa no revisa los 10,000 productos, simplemente a los 10,000 productos les da de baja y vuelve a sacar la producción por el porcentaje de error que ha habido. En este caso, si existe un 10% de error en ciertas zonas en cuestión de escrutinio y de voto, esa elección debe ser repetida en ese lugar, porque ya no existe la confiabilidad. Y eso está pasando en muchos lugares. Un ejemplo claro es ahorita en el municipio de Talanga, en donde se está haciendo una revisión de votos a diputados y hoy están saliendo uno y están entrando otros. Entonces, esa es una muestra de que efectivamente hay algo que falló. Lógicamente, quizás sea en la persona, y ahí venir y aprobar una ley electoral a matacaballos un día antes del lanzamiento de elecciones, en donde siempre se pidió, se solicitó una mesa ciudadana, sin embargo se permitió que los mismos partidos manejaran las mesas. Hoy estamos viendo juntas electorales que están siendo acusadas en su totalidad. A los miembros de los 3 partidos se les está acusando por haber cometido delitos electorales. Bienvenido, Aristides Mejía. Hola, buenos días. Para mí un gusto estar acá. Bueno, yo pienso que, que no hay que aburrir al pueblo ya con esto de lo electoral. Yo mismo ya estaba aburrido hace 3 meses de solo hablar de eso. Cuando yo dije... Pero nos gusta, dice. No, por la política. yo creo que la política sí, pero... Entretiene. Pero fíjese que hace como 3, 4 meses yo estuve diciendo de que le dedicamos el 90% del tiempo al proceso electoral y solo el 10% al debate de ideas, a los programas, a las personalidades de los candidatos. Y yo creo que lo que hay que plantear ahora, bueno, el proceso ya todos sabemos que es defectuoso, sabemos dónde están los problemas grandes de este proceso. Uno es la segunda vuelta, otro es el problema de las mesas, que mientras vayan ciudadanos enviados por los partidos, siempre se va a producir un problema de fraude y de irregularidades. Y el tercer problema es que los órganos están politizados. Entonces ahí tenemos la agenda. Yo creo que no hay que seguir, ya sabemos, y esto es lo de siempre, que en tal lado se quisieron robar las urnas. Lo único que ha cambiado con relación a todos los procesos de hace 40 años es que por primera vez están enjuiciando a personas que han cometido fraude. Es lo único que ha cambiado ahora. Y eso quizás ayude, pero a partir de enero, que es lo importante, cuando hay un nuevo Congreso, es cuando ya se deben empezar a hacer las reformas electorales, porque las reformas electorales no se deben hacer nunca cuando ya está el proceso iniciado, porque ahí hay intereses, y lo vimos en este proceso pasado, de que el Partido Nacional estuvo obstruyendo constantemente las reformas electorales,
se negó a dar la segunda vuelta y eso le perjudicó a ellos. Lo de la falta de segunda vuelta aumentó la derrota para el Partido Nacional. ¿Por qué, Aristide? ¿Sabe por qué? Mire, yo, y creo que Juan Carlos lo sabe, a quien aprovecho de saludarlo, a mi amigo y líder del Partido Liberal. Juan Carlos lo sabe porque él estuvo en esa comisión, se metió fuertemente en el tema y como diputado conoce a todos los otros diputados. Solo 2 diputados que yo escuché, no sé si Juan Carlos escuchó otro, del Partido Nacional, y voy a decir sus nombres, que son Antonio Rivera Callejas y el otro es Ecónomo, estuvieron a favor de la segunda vuelta y tuvieron la capacidad política de entender de que eso les iba a favorecer a ellos. ¿Por qué? Porque en una primera vuelta la gente se mantiene en sus partidos. Y, por ejemplo, el Partido Liberal, si hubiera habido segunda vuelta, hubiera mantenido sus 800,000 votos, porque todos los liberales hubieran ido a votar ahí. Y el Partido Nacional hubiera tenido su gente y Libre su gente. Y quizás Libre, con la alianza con Salvador, hubiera ganado el primer lugar con un poco, pero con poca ventaja. La final hubiera estado quizás entre Libre y Partido Liberal o entre Libre y Partido Nacional. Pero habiendo habido una primera vuelta, la mayoría de los diputados ya hubieran estado decididos. Entonces el Partido Nacional quizás hubiera sacado más diputados. Porque cuando usted liga en una sola vuelta todo, la gente actúa mucho bajo el signo de la preocupación y la ansiedad. ¿Y cuáles eran las ansiedades en este proceso? Uno, que a falta de segunda vuelta había que asegurarse de sacar al Partido Nacional. Entonces toda la gente concurrió a votar masivamente por Libre para asegurarse de sacar a ese partido que fue nefasto y que ha sido nefasto en la historia de este país. Todo el tiempo que ha existido ese partido ha sido nefasto, excepto pequeños periodos, quizás un poquito en el tiempo de Maduro y otro poquito en el tiempo de Gálvez. Pero la mayoría del tiempo es un partido que se resume en 2 cosas: represión, dictadura y latrocinio. Eso es la característica del Partido Nacional y no ha cambiado. Entonces, lo que pasa es que la gente, para sacar a ese partido, se fue y dio el voto útil. Y por eso la ventaja con que gana Libre es enorme. Por otra razón por la que la gente se fue a votar masivamente, no solo a falta de segunda vuelta, es porque como ellos mismos, Partido Nacional, estuvo desacreditando el proceso electoral y estuvo metiendo miedo de que ellos iban a ganar de cualquier forma, porque ellos siempre decían, tenemos una gran organización, tenemos la plata y vamos a ganar a como dé lugar. Entonces la gente les demostró, no, nosotros somos los que vamos a decidir. La gente hondureña fue lo más inteligente que puede haber, se fueron calladitos, nadie decía por quién iba a votar, masivamente, temprano, a votar en las urnas. En la tarde usted no miraba a nadie porque todo el mundo estaba esperando un relajo, pero ya habían echado el voto y la derrota fue contundente. Les han pegado la engañada del siglo. Y ese gigante que yo dije también, que era con pies de barro, se derrumbó porque todos los que andaban plata para sobornar a gente de mesas e incluso la plata de la comida se la robaron los mismos dirigentes nacionalistas. Y faltó comida para los dirigentes en las mesas. A mí me dijeron diputados de nuestro partido, Cálix del otro partido, el otro de gente de San Pedro, de ambos partidos, que tuvieron que darle a los representantes de mesa de comer porque los dirigentes del Partido Nacional no le llevaron comida, se robaron la plata. Y entonces todo ese derrumbe y todo ese desastre que tenemos es porque no tenemos segunda vuelta y porque no hay certeza en las elecciones. Y ahora de lo que se trata, a partir de enero, es de hacer las correcciones, de ponerlas en las mesas a los ciudadanos de cada cantón electoral para que todo el mundo, todos los vecinos sepan quiénes son y para que sean escogidos al azar, como ocurre en todos los países, se les entrena, se les responsabiliza, el que falla se le procesa, incluso se les puede dar un pago porque sale mejor así, y luego tenemos la segunda vuelta, que es la otra gran reforma que hay que hacer, y ver si despolitizamos los órganos electorales. Pero con esas 2 principales reformas, creo que el país puede andar
y ya dejaríamos de estar hablando de eso y hablar de las cosas que sí importan, que son los cambios del país, que son los programas, qué es lo que se viene, qué es lo que esperamos tras una elección, qué es lo que pasa ahora. Bueno, la percepción en la población es bastante fuerte, bastante fuerte la percepción, y he escuchado muchas personas que, por ejemplo, esperan que después del 27 ya la luz baje el combustible, los policías que fueron depurados entren a trabajar nuevamente, que haya un pago a todos aquellos que son de los reservistas, tengan un pago mensual. Son parte de las promesas que hizo el partido que ganó y que va a entrar al poder el próximo año. Entonces, la perspectiva, la percepción de la población es bastante fuerte, en donde como hondureños no estamos esperando excusas o que de pronto empiecen a echarle la culpa a los que están atrás, sino que se tomen las decisiones para que el país vaya caminando. Se espera que pueda crecer la microempresa, que puedan haber realmente oportunidades no solamente de estudio, sino de trabajo a una juventud que está ávida. Yo también miro las redes sociales como usted y comparto que hoy hay que tocar también temas de interés de país, en el sentido no solamente de la reforma en la parte electoral, sino muchas otras reformas que van a venir de una u otra forma a traer desarrollo en el país, a traer educación. No podemos seguir apostando a tener las universidades cerradas, no podemos seguir apostando a tener las escuelas cerradas. O sea, un país en educación es fácilmente dominado. Necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños empiecen realmente ya a estudiar. Entonces, todo eso se está esperando por parte de un nuevo gobierno que va a tomar posesión y que esperamos, como reitero, que no se excuse bajo la bandera de decir es que los que estaban atrás no hicieron nada, porque el verdadero liderazgo nace de donde están los problemas, ahí es donde se mira el liderazgo. Algo que también miro yo, que no solamente se le ha entregado un cheque en blanco al partido que ganó, sino que porque si hubiese sido así, entonces hubiese ganado la mayoría de alcaldías. Son 144 alcaldías que ganó el Partido Nacional, son 90 alcaldías que ganó el Partido Liberal y el Partido Libre ganó 50 alcaldías. 50. Entonces significa que los liderazgos locales se mantienen vivos en los partidos tradicionales. Asimismo, miramos una conformación en el Congreso Nacional que si el Partido Liberal y el Partido Nacional se ponen de acuerdo con los 66 votos que tienen ahorita en el Congreso, ellos ponen la Junta Directiva. Ellos la pueden poner sin necesidad de hablar con la gente de Libre Salvador Narrala. Son los escenarios que tenemos. Otra cuestión, para poder tener una cantidad una elección de votos calificados en el Congreso, se necesita también del Partido Nacional. Por lo tanto, este es el momento en donde yo creo que el gobierno, más que confrontar, debe empezar realmente a hacer un programa de conciliación en todos los sectores políticos, porque no se puede gobernar sin la participación de todos los demás que participaron en las elecciones. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, el Congreso Nacional, como le reitero, si el Partido Liberal quisiera y se sienta con el Partido Nacional, perfectamente el presidente del Congreso podría ser un liberal. Eso es lo que también se puede ver y ese es el escenario que está. Ahora, hay que ver la capacidad política, porque yo he escuchado que dicen, es que si el Partido Liberal acepta la presidencia del Congreso, se entierra solo. Es mentira. Todo partido busca el poder. Y si usted no tiene nada y le están ofreciendo una silla en el Congreso Nacional de presidente, no la puede negar políticamente. Tiene que aceptarla. Si no, retírese de la política porque no está buscando el poder. Ese es un comentario. Sí, no está... Y conservador. Y conservador. Continuamos con más del foro La Entrevista después de habernos enlazado con esta cadena que transmitía el Consejo Nacional Electoral, que fue hecha el día de ayer, pero que hoy tenía una repetición en horas de la mañana. El Partido Nacional logra, según los datos oficializados por el Consejo Nacional Electoral hasta el momento, 142 alcaldías, el Partido Liberal 90, Libertad y Refundación 50, Todos Somos Honduras logra una alcaldía, la Democracia Cristiana logra 3, Partido Innovación y Unidad 1, Alianza Patriótica también logra una alcaldía. Asimismo, las alianzas entre el Partido Liberal y Libre ganaron 6 municipalidades, las candidaturas independientes 1. Sigue siendo fuerte el Partido Liberal en las corporaciones municipales. Juan Carlos Elvir, esa es la lectura, cómo hacen ustedes esa radiografía desde este instituto político que también redujo su nivel de diputaciones a 22 en este proceso electoral del pasado 28 de noviembre. Bueno, creo que
yo lo he expresado en diferentes medios. Nosotros vimos venir la marea alta. Lo que no vimos venir fue la última ola en este proceso electoral. Digo, en cuanto a los resultados a nivel de figura presidencial y lo que se evocó para ese voto de oportunidad para intentar sacar al gobierno nacionalista, en este caso particular. A nivel de alcaldías municipales se sigue conservando, prácticamente se aumentó, porque no son 90, son 92 las alcaldías municipales. Ahí se han ganado 2 en escrutinio especial, en el caso de San Francisco de Ojuere y de Alianza Valle. También, una por 4 votos y otra por más de 140 votos de diferencia. Y ha derivado en lo que hemos visto con respecto al tema de la bancada del Partido Liberal. Bueno, yo creo que es un proceso electoral sui generis que nos debe de llamar a reflexión y que obviamente debemos de replantear algunos criterios que nos permitan en alguna medida volver a poner el partido donde nunca debió de haber dejado de estar. La división del 2009, los escenarios que nos ha pasado y conllevado a este proceso electoral, y obviamente también entender claramente que esa conectividad que tiene que ver entre las estructuras sociales y la estructura política tiene que lograr tener la capacidad de cautivar a la ciudadanía para que jale el voto. Habrá que trabajar mucho en esa estructura y obviamente también en el tema de cómo organizarse de mejor manera para el proceso electoral. Solo quisiera hacer un abono a algún comentario que hizo Arístides en este proceso electoral. Creo que en los procesos electorales como este que recién pasado, el tema de la encuesta a pie de urna sigue haciendo un daño, la filtración de información sigue haciendo un daño muy fuerte al proceso electoral. Eso deriva en que esas personas no tuvieran alimentación, en que esas personas no supieran que se abandonaban los centros de votación, porque si a las 10 de la mañana ya empiezan a decir cómo van los resultados, si van abrumadores en ese caso particular, todo ese ambiente que se genera tipo 10, 11 de la mañana en adelante en el proceso electoral contamina la ejecución del mismo y obviamente también, gracias a Dios, pues aquí las estrellas se alinearon y no dieron un resultado apretado. Si el resultado apretado hubiera sido en el escenario electivo presidencial, yo le garantizo que no estuviéramos hablando de la misma forma con respecto al Consejo Nacional Electoral y sus resultados, en este caso en particular. Muy bien, abogado Leonel Núñez, ¿logra el Partido Libertad y Refundación ante esta nueva integración del Congreso Nacional 50 curules? El Partido Nacional 44, Partido Liberal 22 y Partido Salvador de Honduras logra 10 escaños según lo que se manifiesta en esta declaratoria del Consejo Nacional Electoral. La Democracia Cristiana se salva por ese diputado también y el Partido PAC también por una diputación. ¿Cómo ver esta integración, estos pesos y contrapesos de la ciudadanía, que fue, según manifiestan algunos entendidos, sabia al generarlos en este próximo proceso? Sí, es correcto. Mire, esta integración que se va a dar en la Junta Directiva del Congreso, tal y como lo establece el mismo artículo 195 de la Constitución, en donde el presidente va a estar 4 años y la restante Junta Directiva por 2 años, en donde va a poder ser cambiable. Lo que yo miro es un escenario que se puede dar. El escenario que se puede dar es que si el Partido Liberal de pronto hace alianza con el Partido Nacional, ellos perfectamente bien podrían poner la Junta Directiva, porque tienen la mitad más 2, o sea, tienen más de 65 diputados sumados los 2. Sin embargo, uno está consciente que tienen que haber consensos también con los partidos, máximo el partido que ganó el Ejecutivo. Sin embargo, por más que yo busque en la ley, no miro ninguna que obligue a que el Congreso tenga que ser el presidente del mismo partido que ganó el Ejecutivo. También eso podría ser primera vez en la historia de Honduras, que de pronto un presidente del Congreso sea de un partido diferente al partido que ganó el Ejecutivo. Entonces, son escenarios que se pueden dar. Yo creo que todo partido político, cuando participa en un proceso electoral, lo que busca es el poder para poder servir, lógicamente, no para servirse. En este caso, creo que el Partido Liberal tiene una opción muy favorable si de pronto hace su pensamiento político, en el sentido de que la única forma que siento yo que el Partido Liberal puede rescatarse es estando en una silla de poder, en una silla de autoridad. Y tienen la oportunidad en el Congreso en este momento. Yo sé que hay que dejar que gobiernen, son pensamientos que se manejan desde los años 80, sin embargo, la política tiene que ir evolucionando
Y en países desarrollados hemos visto parlamentos de un partido y el ejecutivo de otro. Así que eso no sería nada nuevo y sería muy bueno que también se pudiese dar esa oportunidad en el país, porque la población sabiamente no le dio el poder absoluto a ningún partido. Y uno leyendo eso se dará cuenta que el partido que ganó simplemente ganó 50 y de 128. Por lo tanto, la mayoría que se va a convertir en oposición tiene la oportunidad de pronto de presidir el Congreso Nacional. Aristis Mejía. Bueno, yo discrepo de ese punto de vista porque aquí de lo que se trata es de que el país transite hacia una nueva era, que deje atrás ese periodo oscuro de 12 años del Partido Nacional. El Partido Nacional y los simpatizantes del Partido Nacional buscan crear un problema en el país. ¿Es con usted, abogado? ¿Simpatizantes? Porque cuando el Partido Nacional el Partido Liberal le tiene miedo al poder porque ya días no está en el poder. Cuando el Partido Nacional ganó la vez pasada, el discurso de ellos era diferente, ¿verdad? Dicen, nos dieron el poder, ellos tampoco tenían mayoría. Y sin embargo, las otras fuerzas dijeron, bueno, el pueblo votó por ellos, y como votó por ellos hay que dejarlos que ellos gobiernen, ¿verdad? Y que ellos tengan el control del legislativo también para que desarrollen su programa. Ustedes se vuelven cómplices de las malas decisiones. Vimos cómo el programa del Partido Nacional fue nefasto. En realidad ahí sí tiene razón, debimos haber entre todas las fuerzas evitado que el Partido Nacional tuviera todo el poder, porque no sabe el Partido Nacional hacer buen uso del poder, porque es un partido con vocación autoritaria. Entonces al final lo que hicieron con todo ese poder es controlar todas las instituciones del Estado y todas las... O sea, que usted está de acuerdo en que un partido tenga el poder absoluto. Todas las instituciones sociales. ¿Está de acuerdo en darle el poder absoluto a un partido? Ahora bien... Ese fue el error que se cometió. Ahora bien, yo creo que lo que hay que hacer ahora es analizar los signos de lo que está proponiendo Libre, porque el pueblo quiere que se desarrolle el programa de Libre. Eso es lo que votó la mayoría de la gente. Entonces nosotros no podemos hacer obstáculos. Para nosotros poder tomar el control del Poder Legislativo, tendríamos que asociarnos con el Partido Nacional. Y el Partido Nacional en este momento es el partido que ha sido rechazado por el pueblo, el partido que está pestiferado, o sea, como cuando alguien tiene peste, pues que no hay que acercársele. Entonces, así está el Partido Nacional. En este momento nadie quiere hacer pactos con el Partido Nacional, ni nosotros. Si uno de los errores, y lo digo aquí claramente, siempre lo dije, ¿verdad?, es que algún grupo del Partido Nacional se asoció con el Partido Nacional, porque no es todo el Partido Liberal. Ahorita el Partido Liberal puede convertirse en el partido, y hay que ver a largo plazo, en el partido de la alternancia en Honduras, de que la alternancia en Honduras sea entre Libre y Partido Liberal. Para lograr eso, lo último que tenemos que hacernos es asociarnos con el Partido Nacional y seguir la suerte de ese partido. Entonces, para que el Partido Liberal recobre una vigencia, tiene que volver a recuperar su identidad plena, una identidad que comenzó a perder a partir del golpe de Estado, porque lo del golpe de Estado no es lo propio del liberalismo, eso es lo propio del nacionalismo. El nacionalismo es dictadura y golpe de Estado, en la mayoría de la parte de su historia. Es un partido autoritario, pero el Partido Liberal es el partido de la democracia. Se desnaturalizó cuando participó en ese golpe. Entonces, hay que, en primer lugar, volver al verdadero liberalismo, que es un partido reformista, es un partido que le ha dado reformas al país, que es un partido de progreso, que es un partido que reivindica la democracia y la economía de mercado, pero que reivindica también hacer un balance entre las medidas que se le dan al capital y las medidas que se le dan a los trabajadores o a las clases populares. Partido Nacional es un partido de derecha corrupta que solo favorece a un grupo, el grupo de empresarios afines a ellos, y ellos mismos crean su grupo económico. Entonces ese esquema es el que nosotros debemos de rechazar para siempre. ¿Sabes qué es lo bueno? El Partido Liberal, si se asocia de nuevo con el Partido Nacional, si se convierte en un obstáculo para que el Partido Libre desarrolle su programa
Y ya lo dijimos nosotros en un pronunciamiento. Partido Liberal va a ayudarle al Partido Libre para que haga buen gobierno, porque han dejado el país destruido. Yo hablé con alguien de la Comisión de Transición y me dijo, no tenés idea, me llamó el 24, alguien bien importante de la Comisión de Transición que es amigo mío, no tenés idea cómo han dejado el país. Cuando ya se destape esto, a partir de que tomemos, vas a ver cómo no solo dejaron amarrados contratos de amigos de ellos, sino que saquearon, hasta bienes se están robando, hasta cuadros, hasta cosas, objetos que son propiedad del Estado, se los están robando en este momento. ¿Sabes qué Han quemado documentos, todos los documentos que son los documentos de todas las cosas del gobierno, todas las gestiones, los están quemando. Entonces, ¿en qué situación van a entregar el país? Terrible, con toda la herencia que tenemos además de los otros problemas. Los problemas estructurales, más los de la pandemia, más los de las inundaciones. Entonces, Honduras va a requerir un periodo, darle al Libre un periodo de gracia de 1 año por lo menos, para que el Libre estructure un gobierno y trate de desarrollar un programa que nosotros como liberales esperamos que sea moderado. Los pasos que ha dado el Libre ahorita los vemos moderados, lo vemos que está prevaleciendo el lado liberal del Libre, no el lado radical del Libre, y eso nos gusta bastante. Entonces, ¿por qué no vamos a apoyar las cosas que nosotros consideramos que son buenas para Honduras? En cambio, no podríamos apoyar en nada, y no deberíamos, en nada de lo que venga del Partido Nacional. Yo llamo aquí a todos los correligionarios míos. ¿Pero los de Libre o los del Partido Liberal? ¿Cuál es el correligionario? A todos, a los del Partido Liberal y a los liberales que hay en Libre, no hay ningún problema. Okay. A que inauguremos una nueva era. Y esa nueva era para Honduras pasa inevitablemente porque sea una era de otra gente, sin los nacionalistas. Fíjese que lo bueno es que el programa queda grabado. Mire, Partido Libre va a negociar con el Partido Nacional porque necesitan una mayoría calificada. Sí, para ciertos temas. Entonces sí se van a dar esas negociaciones. El problema del Partido Liberal es que tiene tantos años de no estar en el poder que hoy tienen miedo de aceptar el poder. Ese es el problema. Aparte de eso, siento yo, en lo particular, que ningún partido como el Partido Liberal puede volver a tomar vuelo si no está de pronto en sillas de autoridad. Y lo digo de una forma objetiva, de una forma política. O sea, un partido busca el poder. Sin embargo, yo entiendo de que hay ciertas personas, ciertos sectores dentro del Libre que le manifiestan a los liberales que no cometan ese error gravísimo. Cuando para mí políticamente no sería un error, más bien sería una tercería que le beneficiaría al país. Y vaya, algo que dice el abogado Arístides, hay que dejar que el partido que ganó, en este caso Libre, pueda desarrollar su programa. Dice, entonces los liberales estamos dispuestos a que desarrolle el programa. Qué bueno sería que de pronto el Partido Liberal aceptara la cabeza del Congreso Nacional y le permitiera a Libre desarrollar su programa, pero estando en el poder. A eso me refiero yo, como le digo, de una forma objetiva, analítica, independientemente de las raíces que uno pueda tener. Si Libre nos da los votos y nosotros ponemos la cabeza, está bien. Yo creo que Juan Carlos, a quien me gustaría la opinión de Juan Carlos, si Libre nos da los votos y dice que el presidente del Congreso está bien, no hay ningún problema, pero no vamos a crear un problema tampoco. Yo no sé, la opinión de Juan Carlos me parece, justamente la integración de la Junta Directiva, con su experiencia, los cabildeos que se dan dentro del seno del Congreso Nacional, aparentemente todo se va a definir ya el mero día o minutos antes del día de la sesión, cuando se tenga que nombrar o nominar a esta Junta Directiva. ¿Qué le dice su experiencia? ¿Podrá Luis Redondo alcanzar los votos o realmente habrá otra nómina presentada por alguno de los parlamentarios ya electos por la ciudadanía el pasado 28 de noviembre? Bueno, la experiencia nos dice que el que llegue al poder, sea del Congreso Nacional o del Ejecutivo, que ya se definió, tienen que entender que lo que va a administrar es una crisis. Y en el marco de la crisis, la gobernanza se vuelve sumamente compleja. Y en el marco de la crisis, la institucionalidad es sumamente débil. Y en el marco de la crisis también llegan momentos en los cuales esa crisis le convoca
a que tiene que tener los pies sobre la tierra suficientemente sólidos. Y cuando digo pies sobre la tierra, que es que la primera estructura política que le permitió llegar a ese cargo es su estructura política de sólido, de voto sólido, que le permita permanecer y tener el respaldo de esa estructura política. A razón de esa situación es que el Partido Liberal plantea que la presidencia del Congreso debería de presidirla alguien del Partido Libertad y Refundación. Porque en el 2014 se dio un escenario donde se planteó que el Partido Liberal, una de las bancadas minoritarias, pudiera presidir el Congreso. Pero ¿qué sucede en un caso de crisis? Como lo que se puede dar en circunstancias como el 2009, como lo que pasó en la revuelta legislativa que permitió que Libre accediera a los entes electorales. La primera bancada que permitía que Oliva estuviera fuerte, sólido en su posición, era la de su partido político. Y obviamente que si esa bancada es minoritaria, su punto va a ser sumamente débil. A razón de ese criterio de gobernanza y gobernabilidad y de entender cómo funciona la habitual mecánica de nuestra política convencional, es razonable que en un partido tengamos institucionalidad robusta, sí. Y esa institucionalidad robusta, o por lo menos que finja ser robusta, pasa también por acuerdos que permitan que se logre una posición que transmita solidez, aunque al final de cuentas sean estructuras con raciocinios sumamente débiles. Digo débiles desde el punto de vista que nosotros tenemos una democracia que se maneja en hilos. Mire, yo estoy sorprendido. Dijo Arístides una observación hace un momento. Se cayó el muñeco con los pies de barro. Dijo, ¿por qué? Nadie podía dar la sensación de que una figura presidencial como la de Juan Orlando Hernández fuera tan vulnerable como después de los resultados electorales del 28 de noviembre. Todo cambió completamente con esos resultados electorales. Pero si antes de eso, si nos fuéramos a la historia y nos fuéramos 2 meses atrás, la percepción era que no iban a haber elecciones. La percepción era que se iba a perpetuar en el poder. La percepción era que las Fuerzas Armadas y toda la estructura de poder en este país era incolumna, no podía forma de derivarla. Y todo cambió con respecto al escenario. Así es de vulnerable el poder en este país. Así es de vulnerable la presidencia de la República, así es de vulnerable también lo que corresponde a la presidencia del Congreso Nacional, y es de vital importancia transmitir solidez en las acciones que se vayan a hacer. Y por esa razón, y basado en ese criterio de crisis de lo que se va a administrar, es de vital importancia transmitir eso desde el inicio del ejercicio del poder. Lograr un cargo no es exactamente tener el poder. Ya Xiomara Castro es la presidencia de la República, pero eso no es exactamente el poder. El poder es mucho más amplio que eso. Y mantenerse en el poder, llegar cuesta, pero mantenerse en el poder cuesta más, y salir bien cuesta mucho más. Y eso es lo que tiene que intentar hacerse en este ejercicio. Creo que la responsabilidad de la bancada del Partido Liberal es intentar apoyar al Partido Libertad y Refundación en los ejercicios de las buenas prácticas que puede haber, vigilar obviamente también en el marco de una oposición constructiva para que haga una buena función, y obviamente también intentar en ese parte de ejercicio hacer su propia labor para intentar restaurar su credibilidad ante la ciudadanía y ser parte de esa oferta electoral que permita retomar el poder en algún momento. No es llegar al poder por llegar al poder, eso no funciona, y eso no es la práctica que debe de buscarse. De varios cargos importantes, Arístides, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas y otras instituciones trascendentales que van a sopesar de acuerdo a los cabildeos que se hagan para la nominación, obviamente, de esta Junta Directiva del Congreso Nacional. Sí, ahí, en ese punto sí estoy de acuerdo con Núñez, de que en el 2023 necesariamente los 3 partidos mayoritarios van a tener que negociar, porque se requiere una mayoría calificada, y por lo tanto el Partido Nacional vuelve a jugar ahí. Yo creo que hasta ahí va a ser necesaria una plática con el Partido Nacional, porque hay que conformar la nueva Corte. Fíjese que hay algo muy interesante. Hay algo antes, la Procuraduría. En más cosas. En el 23, por primera vez en 20 años se van a elegir todos los órganos que dependen de la Corte Suprema, del Congreso.
Por primera vez en 20 años coinciden los periodos de todas las instituciones que dependen su nominación del Congreso Nacional de la República. Por lo tanto, ahí se va a tener que haber acuerdos sobre la Fiscalía, sobre la Corte Suprema, sobre el Tribunal de Elecciones, sobre el Tribunal de Justicia Electoral, sobre el Registro Nacional de las Personas, sobre la Procuraduría, no es, lo designa, me parece que la Procuraduría sí empieza el Ejecutivo, pero el Ejecutivo el primer año, ¿verdad? Oh, sí. Ese entra ahorita. Pero ese es un nombramiento que pero siempre necesita mayoría calificada. A sugerencia del Ejecutivo. Después hay otras instituciones que no recuerdo bien, pero que dependen, no sé si el Instituto de Transparencia, también, Fiscal General. el CONADE, el Fiscal General, todo de cuentas. Es un paquetón enorme y ese va a ser un año de grandes negociaciones para conformar esos órganos y eso tiene que ir en congruencia, como una buena parte de estos órganos son del sector justicia, con lo que ya está anunciando Libre de la Comisión Internacional que va a intervenir en el tema justicia. Ellos van a conformar algo así como lo que había aquí de la Maxi, pero con otra modalidad y con otros objetivos, no precisamente los que tenían anteriormente, y eso es para reforzar el sector justicia. Probablemente, como la Maxi para mí fue deficiente en cuanto a crear un nuevo sistema judicial, porque se dedicó más que todo a casos, no reformó el sistema judicial. Entonces, quiere decir que si esta comisión comienza este año, probablemente en el año 23, la forma de elegir a los magistrados va a ser diferente. Es decir, ya no va a ser mediante ese desprestigiado mecanismo del concurso, que es una farsa, ¿verdad? Porque en ese concurso nunca ponen a los que ocupan los primeros lugares, ¿verdad? Es una farsa total que hay que eliminar. Más político que otra cosa. Es un atraso, ¿verdad? En ningún lado existe eso. Pero esta comisión también necesita voto calificado en el Congreso. Creo, no sé, porque es una comisión que creo que no va a ser igual a la Maxi, va a tener otras características. No estoy seguro de que vaya a ser una comisión totalmente extranjera, sino que va a ser combinada con cuestiones nacional. Pero eso va a marcar un punto importante, porque como sabemos la justicia ha estado totalmente subordinada al presidente Juan Orlando, la controla, y ahora, a partir de ahora va a haber un cambio. Y esa justicia es la que se va a encargar de juzgar a los nacionalistas que estuvieron en la función pública. O sea, va a haber persecución. Y a todo el mundo. Porque el Ejecutivo no debería de estar ocupado de eso en una democracia. Claro. En una democracia de separación de poderes, entonces sería un error que de parte del Ejecutivo empiecen a meterse en las cuestiones judiciales o a perseguir gente y todo eso. El Ejecutivo debe de gobernar. La persecución que debe haber, que es judicial, contra los delitos o los que hayan cometido delitos, porque hay un montón de gente en el gobierno que no cometió delitos, pero hay otros que sí, como en cualquier gobierno, ¿verdad? Entonces, esos tienen que ser objeto de la justicia, no del Ejecutivo. Sería un gran error que el gobierno actual comenzara mezclando las cosas. ¿No sería mejor fortalecer el Ministerio Público en su parte investigativa? Esa es una tarea y no solo... Yo hablo de los nacionalistas porque es el gobierno que está saliendo. Si fuera otro gobierno, igual, ¿verdad? Sí. Es decir, todos sabemos que este Ejecutivo era fuerte y que protegieron a un montón de gente. Entonces, que ahora se da vuelta la tortilla. Ahora la justicia, si funciona, en principio podría juzgar gente que estaba protegida y que no... Y luego, por supuesto... podrá haber quizás hasta más fluidez en las extradiciones de personas también que el procedimiento que se usa para extradiciones ha sido obstruido para que no se les entregue a estas personas.
porque acuérdense que la solicitud viene de Estados Unidos, pasa a Relaciones Exteriores, de ahí pasa a la Corte, entonces hay un chineo, entonces dicen, sí, ellos escogen, entreguemos pues, para que no entreguemos Entreguemos esta bucha. Sí, entonces escogen ahí, eso ya no debería ocurrir, debe haber una ley nueva de extradición que no existe. O no debería haber extradición, como dice la Constitución. La extradición debe de existir mientras sea necesaria. Claro. Y la extradición existe justamente porque sistema. Se ha destruido el sistema judicial, se ha corrompido y es un sistema que no funciona para juzgar a cierta gente. La gente de poder o la gente del narcotráfico nunca la juzgaban, entonces la gente importante, digo, los gatos sí. Entonces es como ahora con este proceso electoral, los que van a ir a la cárcel son los gatos que estuvieron ahí en las urnas, no los que le dieron las órdenes, ni les dieron dinero para hacer fraude. Son los pobres diablos que están ahí manipulando las papeletas que estaban ahí en las mesas. Por eso nadie debe prestarse a esas cosas, ¿verdad? Porque al final los que van a la cárcel son los de abajo. Precedente sin duda alguna. Siente precedente, porque va a empezar a dar miedo, ¿verdad? Pero la investigación, si fuera seria, debería llegar hasta arriba. Muy bien, Juan Carlos Elvir, hablando precisamente de este tema electoral, el Tribunal de Justicia no tiene la ley y tiene en su poder, ya dice, según 35 recursos de apelación contra algunas resoluciones que tomó el Consejo Electoral. ¿Qué está o qué falta más bien? Y el reto que asumirá el nuevo Congreso para aprobar este marco jurídico electoral. Mire, yo estoy sorprendido. Le digo con sinceridad, el aspecto de que solo hayan 35 recursos de apelación con respecto al tema. Una de las percepciones con respecto a no haber aprobado la ley electoral, y lo digo a más por percepción propia, es que la cantidad de impugnaciones que iba a haber a razón de las circunstancias que se presentaban del proceso electoral iba a ser tan grande que no iba a haber forma de poderla resolver previo a la declaratoria y obviamente también a la toma de posesión. Hay un criterio que está pasando en nuestro medio, hay que revisar los tiempos y los plazos, y que como en la reforma electoral se hizo parcial, tiene que tomar en cuenta el periodo de tiempo que pasa entre el inicio del proceso electoral, que es el 28 de noviembre, la declaratoria, que es el 28 de diciembre, y la toma de posesión, que es el 25 de enero para los alcaldes municipales y 27 de enero para el presidente de la República. Menciono este detalle porque lo que está pasando en este proyecto electoral es que se comprimen los tiempos y da poco espacio para la resolución de conflictos, que son los recursos de reposición, que son los recursos de impugnación y que son los recursos de apelación ante los componentes de justicia electoral. Eso derivó en que se aprobara ese reglamento, que aunque tiene errores, digo errores no en su redacción, sino que tiene errores en cuanto a su criterio procedimental, porque obviamente se vuelve no una ley secundaria, sino que se vuelve de tercer nivel, y por consiguiente perfectamente cualquier ciudadano puede irse directamente a la instancia jurídica, que es la Sala de lo Constitucional, y obviamente violentando el precepto constitucional que el Tribunal de Justicia Electoral es la última instancia en criterio de justicia electoral, excepto que sea violentado el debido proceso. Creo que estamos, por eso señalaba hace un momento atrás, de que prácticamente en este proceso electoral pareciera que las estrellas se han alineado y está permitiendo también salir con holgura al Tribunal de Justicia Electoral circunstancias que solo hayan 35 recursos presentados. De lo contrario, hubiera derramado en una cantidad sorprendente de recursos, y obviamente que habrá que mejorar todavía algunos criterios procedimentales que hagan que las impugnaciones sean menores, y que obviamente también las apelaciones sean menores para efecto de volver gobernable el proceso de administración de justicia, de justicia electoral en este caso en particular. Creo que, insisto, creo que las estrellas se alinearon y gracias a Dios pues la credibilidad institucional de los entes electorales ahorita está en un plus muy positivo que puede permitir también exigir al resto de los órganos, como es el Poder Judicial, al Poder Legislativo, que agilice las otras acciones de carácter legal y obviamente también hacia el interior también
depurar algunos criterios de carácter operativo que le permitan funcionar de mejor manera y con ello consolidar la credibilidad que debe de existir en un ente electoral como punto neutro, como un cuarto poder en el ejercicio de transición de un ejercicio de gobierno. Ya bueno, se quedaron muchos caudillos fuera también, uno de los datos que a resaltar sí, en esta contienda electoral. Unos pues que ya estaban adentro por muchos periodos y otros que tenían bastante influencia o bastante poder que estaban afuera pero que querían entrar al Congreso. Hay una diferencia, hace un rato Núñez, el abogado Núñez decía, sí hay un cambio en cada elección, por mucho que creamos que no hay evolución, y eso lo dijo Levi Strauss con respecto a algunas sociedades que uno cree que no evolucionan, ¿verdad? Como por ejemplo uno dice, va al mundo árabe, esas sociedades no cambian, ¿verdad? O va a Japón, donde hay un gran tradicionalismo, el kimono que hace 1000 años hacían sigue siendo el mismo kimono. Pero decía Strauss, no, lo que pasa es que el ritmo con que evolucionan las sociedades occidentales es mucho más rápido, porque introdujeron hace 2 siglos la idea del progreso. No quiere decir que las otras sociedades dentro de su propia tradición no evolucionen. Y lo mismo está pasando en este proceso electoral. No hemos evolucionado mucho en las reglas, pero la mentalidad de la gente sí va evolucionando. Sí. Porque esta vez el elector votó con mayor conciencia. Y digo mayor conciencia porque eliminó a un montón de gente que ellos consideraron parte de lo que ellos mismos rechazaban, tanto en el Partido Liberal como en el Nacional, como incluso yo creo que en Libre. Sí, porque hay varios que son diputados que se fueron fuera. Sí. Quedaron fuera, entonces son grandes sorpresas que nos ha traído ese proceso. Y yo he ido a hablar un poco con la gente, y mire, dice, yo fui hace unos días a recoger unos tamales y me atendió una muchacha que estaba entregando, mire, y cuando me reconoció me dijo, ya los sacamos, me dice, pero si estos se portan igual, los sacamos también. Sí. Entonces, y he oído eso en varias personas. Quiere decir que la gente ha tomado conciencia en esta elección que aquí, por mucho que un partido venga a querer hacerse el prepotente, venga a querer comprar votos, venga a querer hacer fraude, ven a querer quedarse por la fuerza, ellos ya entendieron que los pueden sacar, que mientras haya la posibilidad de ir a votar, y por eso es que nosotros llamamos al voto masivo, porque una vez que se presenten las urnas aquella multitud de gente, no hay ninguna estratagema perversa que se sostenga, se derrumba, y eso ha sido así. Yo me acuerdo en la elección, Juan Carlos se va a acordar también, de Reina, cómo la gente salió a votar. Era una situación parecida, la gente ya estaba cansada del Partido Nacional, como a veces ha estado cansada de nosotros también, ¿verdad? Nos ha pasado, cuando Callejas nos dieron una gran derrotada, ¿verdad? Y eso ocurrió cuando Reina, que trataron de controlar el transporte, los nacionalistas hicieron miles de cosas para quedarse, y fue masiva la gente. Ahí fue donde le ganamos la alcaldía. Porque Tegucigalpa, el electorado es más nacionalista. Cuando hay una oleada tan grande, nos llevamos la alcaldía, pero eso solo ocurre cada un montón de años. El ingeniero Acosta. Es sorpresa entonces ahorita lo de Aldana. Claro, esta oleada derrotó a Deley, ¿verdad? Porque sí. Bueno, Aldana todavía no se lo cree. Aldana todavía no se lo cree que ganó la alcaldía. Igual que el ingeniero Acosta, que en paz descanse. Yo le pregunté a Aldana unos días antes y me dijo, ahorita vamos, él era muy conservador, vamos 2.5 arriba. Yo creo que al final terminó ganando como por 15 puntos. No, ahorita todo el mundo es libre. Se pone las elecciones. Así es. Entonces, no, Aldana mismo me dijo, vamos ganando por 2.5, fue un poco comedido él. Sí. Pero y como una semana antes, yo le pregunté, ¿cómo te sentís? Entonces, no, vamos ganando por... Entonces, al final, él ganó pues, arriba de 10 puntos, no recuerdo, si aquí 14, 13, 15. O sea, que usted era parte de esa alianza, pero, era para la alcaldía. No, fíjese que es que como nosotros tuvimos problemas con Martel, yo voté todo mi voto fue para el Partido Liberal, exceptuando el alcalde, porque había problema con Martel que nunca quiso
participar en la campaña, que rechazó al candidato. Bueno, queda fuera. Rechazó a los candidatos del partido. Según lo que dice el Consejo Electoral. Y al final creo que no se inscribió, entonces yo dije, si no está inscrito, pues hay que... Voy a votar el voto. Hay que, sí, y Aldana es una persona que yo estimo mucho, entonces sí, ese voto sí se lo di a Aldana, entonces le pregunté, y él me dijo, no, vamos arriba 2.5. Entonces la oleada se llevó la alcaldía. Como se llevó, tal vez en eso nos puede aclarar un poco Juan Carlos, ¿qué alcaldías quedaron en manos de quién? Porque las dos principales en manos de Libre. De Libre. Todas las otras ciudades importantes, manos liberales. Y solo las rurales, ahí sí tienen su voto rural. Las muy chiquitas de pueblos quedaron en manos del Partido Nacional. 142. Que todavía son bastantes, ¿verdad? Yo no sé, él, como Juan Carlos ha sido alcalde también, tal vez él conoce más de ese tema. Sí, solo vamos a darle... Y yo creo que ese tema tiene importancia porque según los datos yo vi que Libre y liberales pueden controlar Lamón, ¿verdad? También ya andan algunos candidatos porque en Lamón febrero, va a ser importante. Lamón, sí. Es que el abogado Aristides no quiere darme la palabra porque creo que dice, es que el abogado dice cosas ahí un poquito comprometedoras. Dice, deme la palabra, doctor, un momentito. Yo quería compartir lo que decían las impugnaciones y los que son las acciones administrativas, porque en el ejercicio mío como abogado, yo llevo varias acciones administrativas de diferentes candidatos de diferentes partidos. Inclusive tengo uno en especial que llevo del ingeniero Joaquín Núñez, que es de Cortés, que él fue candidato por El Pino, en donde se solicitó el recuento de votos a nivel de todo el departamento de Cortés. Entonces ahorita se presentó la acción administrativa, un copy-paste, porque el consejo es copy-paste, solo cambian los nombres y todas son inadmisibles, ¿va? Todas las que se han presentado están inadmisibles. Entonces se presenta la apelación ante el Tribunal de Justicia, en donde el Tribunal de Justicia en este momento ya me tiene varias que dice en trámite, así me dice, en trámite. Y ya dentro de poco tengo que presentar otras más. Entonces yo no creo que hayan 35, creo que hay más. Lo que pasa es que en el caso mío yo represento a 7 candidatos a diputados de un departamento, de un solo en el mismo escrito, a otro de forma individual, represento a otros 2 de otro departamento. Entonces, puede que sean 35, pero son más de 100 personas que han impugnado. Porque el mayor problema que tenemos ahorita en el escrutinio es de diputados. Por ejemplo, actas en donde solo llegaron 180 personas a votar, aparecen diputados con 200 marcas. Diputados, o sea, es una forma descarada, ¿va? Que hay que revisar ahí voto por voto, porque no coincide el número de marcas con el número de votantes que llegaron. Y lo que uno está pidiendo es que se revise el cuadernillo electoral, cuánto llegaron a firmar con respecto a lo que es el acta de cierre. Es lo que se está pidiendo hoy el recuento de votos en algunas juntas receptoras de votos de algunos departamentos, de algunos municipios, en donde hay inconsistencia. Y sí siento yo de que el Consejo Nacional se ha quedado corto en eso, por los términos y por los plazos. Igualmente siento que el tribunal se ha quedado también un poco corto, porque si bien es cierto, lo manda a trámite, ya para sentencia, pero no está haciendo el recuento de votos. Y yo siento que al haber un recuento de votos para diputados, yo creo que cambiaría bastante la cantidad de diputados de cada partido político. Ese es el miedo, inclusive, que siento yo, de que no se abren las urnas para votar voto por voto. En lo particular, es lo que pienso, que si se abren, yo creo que el Partido Libre, Liberal y Nacional no sacarían esa cantidad de votos, sino que otros partidos emergentes estarían entrando a la contienda, estarían entrando diputados de ellos. Es lo que yo creo. Así que comparto en el sentido de que los plazos son cortos en el sentido electoral y lo que se está esperando es agotar la vía administrativa, la vía del tribunal, para poder irse uno ya en amparo ante la Corte Suprema, porque la Corte Suprema sigue siendo la última instancia en cualquier materia judicial, inclusive electoral. Entonces, ese es el procedimiento que se está llevando a cabo y reitero que sí siento yo que son más de 35 apelaciones que se han presentado y se seguirán presentando, porque aún el día de hoy se siguen notificando a los abogados sobre resoluciones. Y que conste que una cosa es la acción administrativa y otra cosa es la impugnación que se va a presentar a partir de hoy, que son 5 días para presentarlas, por la resolución que sacó el Consejo el día de ayer.
Pero no pega ni una, ya han dicho. Y no, hay unas que pegan, pero a los 5 años. Yo conozco el caso del abogado Illich. Sí ha pegado. El abogado Illich, que hace años se lanzó para la alcaldía del distrito y no lo escribieron. En ese tiempo se lanzó el doctor Castellano, que ganó, y el abogado Illich presentó el amparo. Y 6 años después salió la resolución a favor de él, de su inscripción. Pero ya había pasado 5 años. Pasado el periodo. Exactamente, pero sí. Sí se da. Ya estaba hablando. Juan Carlos, brevemente en el tema eso de la MON me llamó la atención. Sí, le escuchamos. Una opinión. Cuando habla de impugnación, en el caso del sentimiento electoral, está hablando de un procedimiento administrativo que está dentro del Consejo Nacional Electoral. Correcto. Sí. La apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. Así es. Y después queda el amparo ante la Corte Suprema. Es de carácter administrativo, que es la segunda instancia que da, y la apelación. Y obviamente que el tema del amparo sí solamente cabe ante la Corte. Ante la Corte, así, que es la última instancia. Justicia, que es lo que procede. Pero valorar un aspecto que debe de ser importante señalar. Creo que necesitamos mayor expertise, mayor formación para todo el recurso humano jurídico y administrativo jurídico de lo que corresponde a este componente de justicia electoral. En el país no ha habido justicia electoral. El proceso electoral tiene 3 pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es el tema del censo y lo que es la integración de toda la ciudadanía de manera oportuna y legal dentro de la estructura para poder votar. El segundo pilar es la administración del proceso electoral, que es la mesa electoral y todo lo que corresponde a la administración del proceso electoral y obviamente también la transmisión de datos y toda la aplicación de tecnología, en este caso de procedimientos. Y el tercer pilar, que ha sido el ausente y que es la sorpresa en este proceso electoral, es el tema de justicia electoral, que es intentar también sentar un precedente en ese criterio, porque de aquí debería de servir, y es algo en la ley que Arístides lo conoce, que quedó establecido, que debería de existir un historial de conducta de los ciudadanos que han participado en el proceso electoral. Cruzado. Llegamos al periodo de conclusiones en el foro La Entrevista. Juan Carlos Elvir, se viene la nominación o la elección de la Junta Directiva, también que asuma el nuevo gobierno en los próximos días. ¿Qué podemos decir? Bueno, tiene aún problemas con la conexión. Vamos con el abogado y analista también, entonces, Leonel Núñez. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, me puso primero que el doctor Arístides, o sea que él va a tener el derecho de poder rematar. Pero voy a expresar lo que digo. Pero no lo voy a hacer. Ok. El Partido Liberal no debe tenerle miedo al éxito, no debe tenerle miedo al poder. Ya ellos han estado dentro del poder en el país. Por lo tanto, el escenario que se da en el Congreso es que ellos puedan presidir, ser una tercería dentro del Congreso y poder presidir el Congreso. Yo en lo particular estaría yo muy de acuerdo que lo haga el Partido Liberal porque es un partido con experiencia, equilibrado y conciliador, que es lo que necesita el Congreso ahorita. Y estoy más que seguro que es un partido que no se va a oponer al trabajo del Ejecutivo porque se entienden perfectamente bien, ya que Libre nace del Partido Liberal. Así que no creo que vaya a haber un mayor conflicto. Creo que deben analizar esa situación y lo demás que respecto a las alcaldías, creo que el Partido Nacional mantiene una fuerza local muy fuerte, independientemente que haya perdido en las 3 ciudades más importantes o 4 ciudades, como ser Choluteca, el Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba. Sin embargo, tiene una cantidad muy considerable de alcaldías. Creo que el Consejo nos quedó debiendo todavía un poco más y esperamos reformas electorales para el próximo año y esperamos de que haya paz y tranquilidad en el país, tal y como se ha estado manejando hasta el día de hoy. Bien, muchísimas gracias al abogado y analista Leonel Núñez. Arístides Mejía. Bueno, yo creo que hemos tenido un ejemplo de democracia y este espíritu que nos ha traído la paz al país debe de prevalecer para que de aquí en adelante tratemos de edificar una mejor nación. Por eso mis mejores augurios para el gobierno de Xiomara Castro. Espero que Libre sepa interpretar que este debe ser un cambio en moderación que debe haber en el país. Urge hacer las reformas electorales para terminar con ese fantasma de las elecciones estilo Honduras
Al Partido Liberal reorganizarse, como ya ha dicho Yani, hay que volver a recobrar la identidad del partido. Tenemos una gran cantidad de alcaldías y casi el mismo número de diputados, y con esa base ya ha pasado la travesía del desierto el Partido Liberal. Su crisis, que se inició en 2009, para mí debería estar concluyendo, y esto también es un renacer para el Partido Liberal. Hay que reorganizarlo, hay que renovarlo, y que sea luego este partido el que pueda alternarse con Libre en el poder. Al Partido Nacional, que yo sé que hay gente buena ahí, lo llamo a una reflexión de todo lo que ha pasado en estos 12 años, que dejen de pensar de forma cerrada y a través de los caudillos, porque los caudillos ahí marcan demasiado y tienen que ser más libres, tienen que ser como los liberales, que opinamos, que debatimos, que recusamos a aquellos que no estamos de acuerdo, con los que no estamos de acuerdo. Ellos van a ir a una crisis ahorita, pero las crisis, según los chinos, es también una oportunidad. Y es una oportunidad para renacer. Si no, ahí está Leonel Núñez, que ya tiene otro partido, él es cachureco, pero puede fundar un partido de derecha donde se van a ir todos, porque eso es lo que puede pasar también, que el Partido Nacional se empiece a desgranar y que funden un nuevo partido de la derecha conservadora. Entonces, yo espero que en este año nuevo todos los hondureños hagamos un esfuerzo por pasar a otro nivel, en armonía, en una idea de progreso, en una idea de fraternidad nacional. Bien, muchísimas gracias a nuestros 3 distinguidos invitados. De inmediato vamos con un resumen informativo en la entrevista. Lo que tiene la chequera de Libre. En vivo, nuestro compañero Víctor Valladares nos detalla que el gerente de Hondutel está encerrado desde ayer en su oficina por trabajadores que exigen el pago de sus salarios. Algunos manifiestan que esto podría ser hasta un secuestro. Víctor, adelante con usted. Así es, tal como usted lo indica, Kimberly. Nos ubicamos aquí en las oficinas administrativas de la empresa hondureña de telecomunicaciones, cuando pues el gerente de esta institución ha llamado la participación o la mediación de las autoridades de los derechos humanos. También en las afueras está militarizado, ya que desde ayer él ha dicho que lo tienen retenido aquí en su oficina. En este momento ya los trabajadores están en diálogo con representantes de los derechos humanos. Ellos han dicho que en ningún momento se le ha retenido al gerente, sino que lo que buscan ustedes es dialogar y que le resuelvan. Dialogar, que él cumpla lo que ya firmó y está pactado en la Gaceta de la República. Es el aumento del 2020-21 retroactivo, salario mínimo y reajuste del salario. No nos ha pagado noviembre, diciembre, ni aguinaldo, ni 14º mes. ¿Pasaron la Navidad? Sin dinero. Aunque yo sé que el dinero no lo es todo, pero es una obligación y un derecho para los trabajadores. ¿Ustedes están dispuestos a dialogar? Estamos dispuestos a dialogar. Lo que pasa es que el gerente, con su prepotencia y porque tiene poder, quiere hacer lo que él quiere hacer. Así que le pedimos a él que por favor baje, que queremos dialogar y hablar lo que ya está pactado, el acuerdo que ya está pactado en finanzas. Muchas gracias. Bueno, por acá, César, están las imágenes cuando en este momento ya hay diálogos entre los trabajadores y la representación del CONADE, que se ha hecho presente aquí, hasta este lugar. Vamos a escuchar en este momento este diálogo que tienen ya con autoridades del CONADE que han llegado hasta este lugar. Nosotros no tenemos nada que esconder, ni los de CONADE. Lo que ustedes nos van a decir a nosotros, ellos que son nuestros representantes deben de saberlo. Entonces, con la promesa de que nadie de ellos va a decir absolutamente nada, sino la directiva que usted dijo que cogiera. Entonces, por favor, tiene la palabra.
Pues lo único que yo podría decir de parte de todos, ¿verdad?, es buscar una salida razonable. Diríjase a nosotros. Sí, ante todo, ¿verdad? Una salida razonable, que se busque un lugar neutral, que no sea hostil, que podamos conversar. Que ustedes mismos sean quienes escojan a 4 personas, que podamos buscar un lugar neutral. Si no es arriba, no es abajo, sino un lugar neutral en donde se pueda conversar y llegar a un arreglo pacífico, ¿verdad? Seamos razonables en llegar a un acuerdo, en buscar que sus propias autoridades, representándolas a ustedes, podamos hablar, ¿verdad? Es lo que yo considero oportuno. Ok, usted mencionó en un lugar que no sea hostil. O sea que nosotros, o este ambiente es hostil. Por favor, silencio, compañero. O sea que los empleados de Hondutel estamos generando un ambiente hostil. Recuerde que nosotros... Que no se vaya a convertir en un ambiente hostil, que sea un lugar neutral. Tenemos el control, nosotros tenemos el control porque los empleados son profesionales y ellos no van a hacer absolutamente nada de lo que usted cree que podemos hacer. Nosotros vamos a escuchar, sabemos escuchar. Es por eso que queremos saber qué va a hacer CONADE con la denuncia interpuesta por todos los trabajadores. Somos nosotros los que interpusimos la denuncia. Sí, no, es que nosotros venimos aquí, ¿verdad?, que se respeten los derechos de todas las personas, ¿verdad? Nosotros, de todos los ciudadanos en general, ¿verdad? Que ya sea de ustedes o de cualquier otra parte. Nosotros lo que buscamos es un arreglo entre partes y que se respeten sus derechos. Nosotros sabemos de que ustedes necesitan su salario el mes de noviembre, su salario el mes de diciembre, y que se haya respetado su pago, y ustedes están en todo su derecho, pero necesitamos conversar y llegar a un arreglo razonable. Es lo que está pasando aquí en la empresa hondureña de telecomunicaciones, compañeros. Nosotros seguimos a la expectativa de este diálogo para, pues en las siguientes emisiones de 11 Noticias llevaremos detalles acerca de este diálogo, de este acercamiento que ya se está propiciando aquí entre trabajadores y autoridades de Hondutel con la mediación de las autoridades de los derechos humanos. De momento, Kimberly, compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de la entrevista. Gracias a Víctor Valladares. De inmediato, Gisela Calix nos detalla que diciembre del 2021 se ha manchado de sangre. Alto número de hechos violentos se han registrado en el territorio nacional, lo que preocupa a defensores de derechos humanos. Así es, buen día, Kimberly, y a los televidentes de la entrevista. Y es que el mes de diciembre ha sido bastante violento en el país y me acompaña el abogado Hugo Maldonado. Él es el presidente del CODE y nos va a brindar una breve reseña de estos hechos que han ocurrido, que lamentablemente han seguido enlutando el país. Muchas gracias. Buenos días, amiga. Buenos días, Kimberly, y a sus invitados esta mañana. Miren, el país termina tal como lo habíamos descifrado según las estadísticas y según las comparaciones con años anteriores. Subimos 2 puntos en materia de violencia. Estamos terminando el año 2021 con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 11 muertes diarias se están matando en el país. Y aparte de eso, hay más de 500 menores de edad que fueron asesinados durante el año 2021. Ojo con esto, más de 350 mujeres fueron asesinadas. Realmente cuando lo vemos así, de una perspectiva de poner mujeres, niños y la ola de violencia y criminalidad, durante el año fueron asesinados 3.700 hondureños. Nosotros creíamos que íbamos a llegar a los 4.000. Entonces, esa era la tabla que nos daba la estadística. Pero bueno, ese es el país que nos queda, ese es el país de nosotros. Yo creo que todos los sectores tenemos que aunar esfuerzos para poder bajar la situación de la violencia y la criminalidad. Bien, muchas gracias. Escuchaban al abogado Hugo Maldonado, quien es presidente del CODE. Con este contacto informativo, yo vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buen día. Buenos días, Gisela Calix. De inmediato, Shirley Martínez nos detalla que continúan los operativos de Navidad Segura en la zona norte del país. Adelante con usted.
buenos días. Específicamente me acompaña la subcomisaria Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional, en relación a hacer conciencia todavía, que se mantienen los operativos de Navidad segura y por ende la población pues debe de continuar tomando sus medidas. Buenos días, subcomisaria. Muy buenos días. En efecto, la Policía Nacional en esta región norte del país continúa realizando las diferentes acciones operativas encaminadas a reducir lo que son las faltas, los diferentes tipos de faltas y de igual manera cualquier tipo de acción ilícita. En ese sentido, le recordamos a la población que nosotros tenemos instalados siempre los operativos policiales, los retenes móviles y fijos en las diferentes carreteras de esta región de la zona norte. Asimismo, recordarle a la población que para estas fechas de fin de año, si va a conducir, por favor, ingiera bebidas alcohólicas, ya que lamentablemente en las últimas horas, el día de ayer específicamente, se realizaron lo que fueron 9 levantamientos, esto solo por accidentes de tránsito en lo que es la región norte, Santa Bárbara, Oro y Cortés. Lamentablemente de estas 9 personas fallecidas, 2 de ellas se conducían en estado de ebriedad. Asimismo, recordarle a los padres de familia que tengan el cuidado necesario con sus hijos. Lo más preferible es que estos no manejen pólvora, ya que esto es muy peligroso y en las últimas horas se han dado diferentes incidentes en otros sectores del país. Asimismo, recordarle a la población que estamos para servir y proteger, y cualquier denuncia o cualquier situación, un problema que se vean, pueden marcar a la línea de emergencia del 911 para interponer su respectiva denuncia. Muchísimas gracias a la subcomisaria, portavoz de la zona norte del país, con estos importantes detalles. Con este contacto yo retorno con ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias a Shirley Martínez. Con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía, recordándoles que hay que seguirse cuidando del COVID-19. Buen día.